quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta en el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inauditable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Buenas noches a todos los que están ya instalados en sus casas, también a todos los que se van sumando. Esta noche cerramos el ciclo de las charlas sobre la Virgen María, las charlas espirituales, lo que María guardaba en su corazón. Bien, las anteriores las pueden encontrar, algunos preguntaban estos días, en la página de la parroquia, por un lado, en el botón de espiritualidad y liturgia. Ahí en espiritualidad tienen las distintas actividades y en esa están justamente las charlas espirituales. Las tres anteriores y tal vez mañana o pasado ya encuentren esta misma charla en su resumen y en las propuestas para la oración. Bueno, cerramos hoy, después de habernos acercado con el corazón de nuestra querida Madre a algunos momentos de su vida y de la vida de Jesús, desde la palabra de Dios y acompañados por el Evangelio de San Lucas, al último de los momentos, que es el gran misterio de la vida oculta de Jesús. ¿Se acuerdan que empezamos por ver la anunciación y la encarnación del Hijo de Dios? La segunda charla sobre la visitación, la tercera, la pasada, sobre el nacimiento, y hoy
la vida oculta de Jesús, toda concentrada en unos pocos versículos. Si uno compara la cantidad de versículos que corren y corren y corren, no solo en el Evangelio de Lucas, sino en todos los evangelios, sobre la vida pública del Señor, la vida pública de Jesús. Bien, hago una breve introducción a la charla de hoy para detenernos básicamente en 3 escenas que vamos a ir desarrollando. Y dentro de cada una de esas escenas no me voy a detener en todas, sino en todos los aspectos de esas escenas, sin detalles, para dejarles también esas propuestas para rezar después ustedes. Acordémonos que el título sugerido para las charlas de la Virgen tenían esas 2 palabras fundamentales también para que nosotros las dejemos resonar una y otra vez cuando vayamos a rezar con los misterios de María y de Jesús. Guardar y meditar, con lo que significaban, que hoy no voy a entrar porque si no se va a hacer otra vez largo y reiterativo y tedioso a lo mejor. Bien, vamos a hacer una breve introducción. Tal vez uno de los misterios más maravillosos de la vida de Jesús es el tiempo, son los años transcurridos en el silencio y en el anonimato que vive el Señor hasta que comienza su vida pública con el bautismo en el Jordán, seguido de las tentaciones, básicamente es lo que presenta, para después comenzar a desarrollar de distintas maneras, pero todo el hilo de la vida pública de Jesús. Enseñanzas, hechos, milagros, para llegar todos al desenlace, a la culminación de su vida en la muerte y la resurrección. Bien, el que sean muy pocos los versículos donde se recoge la vida oculta del Señor y algunos hechos en concreto, no quita la posibilidad de que le demos el valor importante, misterioso pero realmente importante, que tienen esos 30 años, vamos a decirlo así, de la vida de Jesús. Por algo y para algo el Señor quiso vivirlos así, quiso vivirlos en ese silencio y anonimato. ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque en definitiva vamos a poder comprender también muchísimo de nuestra vida. Por eso la propuesta de esta charla de hoy es invitarlos a zambullirse, sumergirse en ese misterio no escrito, pero que María sí a lo mejor quiere, a través de la oración puedan guardar, a propósito de lo que ella o Jesús quieran conversar con cada uno. Bien, a ver, prescindible entrar con una mirada de fe, una mirada profunda de oración. Entonces los invito a eso, a dejar desde la fe y la oración que el corazón vuele y que la imaginación también los ayude a rezar. Supuesto esto, las 3 escenas que vamos a ver están comprendidas, por un lado, en el momento de la presentación de Jesús en el templo, después tenemos el corte y salto hasta el momento en que Jesús se pierde y es encontrado por sus padres en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, para terminar parafraseando desde un par de versículos que nos deja San Lucas, al final del capítulo 2, el misterio de los años de silencio, la tercera escena, que le puse ese título, los años de silencio. Bien, vayamos al capítulo 2, donde está comprendida toda la charla de hoy, que vamos a ver. Desde el versículo 22. Vamos a usar una metodología distinta hoy. No vamos a leer todo el texto de corrido,
sino que yo lo voy a ir leyendo y vamos a ir comentándolo juntos, señalando notas. Hay paréntesis que voy a hacer salteando algunos momentos para detenerme en otros. Bien, paralelamente les preparé un par de escritos muy lindos que quería compartir algunos papas para que viésemos sobre esto. Bien, vamos al versículo 23 y nos vamos a detener ahí. El comienzo de la presentación de Jesús en el templo. Bien, cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será con... Agrego el 24 también. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Bien, el día fijado por la ley eran 40 días. Después del nacimiento debía presentar la madre y el padre a su hijo para hacer básicamente como dos ritos. Por un lado, la purificación de la madre y también la ofrenda por el don de la vida del hijo nuevo que había nacido. Bien, el centro de ese lugar es el templo. Y acá detengámonos un momento en algo muy lindo, ¿no? El templo era el corazón donde estaba el culto que los judíos ofrecían al Señor. Fíjense cómo ese templo era el lugar que al mismo tiempo guardaba, ¿no?, la Torá, la ley, en el lugar más santo, donde se entraba contadas veces en el año. Pero también en el templo se ofrecían distintos sacrificios en las distintas fiestas litúrgicas que tenían los judíos. Una era esta presentación que se hacía cuando se iba a entregar por el don de la vida del hijo naciente, sobre todo el primogénito, ¿no?, esta ofrenda. Cuando eran más ricos se hacía un sacrificio mayor. Cuando eran más sencillos, más pobres, se entregaban estas ofrendas que las señala el versículo 24, un par de tórtolas o de pichones de paloma. Pero al mismo tiempo el templo de Jerusalén guardaba, ¿no?, una esperanza, que era que la llegada del Mesías, toda la ley, toda la Torá, toda la enseñanza que los judíos aprendían, que los judíos enseñaban, que recibían durante su vida unos y otros, guardaba de que en algún momento el Mesías iba a llegar. Por eso todo el culto del Antiguo Testamento, como todos los sacrificios, como toda, ¿no?, lo que es la maravilla de lo sagrado del templo y de la Antigua Alianza, tenían latente el deseo de la llegada, del ungido, del Mesías esperado. Fíjense qué lindo, ¿no?, esto que latía y que en esta escena finalmente ocurre. Así como veíamos el viernes pasado, en el silencio de Belén, irrumpe la vida de Dios hecho hombre, irrumpe la luz, irrumpe la salvación, irrumpe la paz que la cantan los ángeles en la tierra y la glorificándolo a Dios en el cielo. Así, ese día, 40 días después, ¿no?, que el Hijo de Dios llegó a la tierra, llega la nueva alianza al templo. ¿Cómo va a llegar? Sigamos, versículo 25.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo. Hago ese paréntesis en el 27a. Bien, vivía en Jerusalén un hombre del que se mencionan dos virtudes que para la Biblia, ya muchas veces hemos hablado de eso, son muy importantes. Justo, ¿se acuerdan? También José, que era un hombre justo. Para la Biblia, para la palabra de Dios, la palabra justo significa el hombre santo, el hombre de Dios. Esto era Simeón. Un hombre, por un lado, santo. Un hombre que vivía ahí. Un hombre grande. Un anciano. Bien, ese anciano, aparte de justo, era piadoso. Es decir, un hombre de una fe vivida y celebrada en su vida y en lo que es la piedad comunitaria en Israel. Vivía en Jerusalén, frecuentaba el templo. Y junto con esas dos virtudes, ¿no?, maravillosas que señala de él, que era justo y piadoso, fíjense cómo una y otra vez lo menciona al Espíritu Santo. Lo menciona el Espíritu. Simeón era el hombre que estaba lleno del Espíritu y que había tenido una revelación profética del Espíritu interior. Le había dicho que a pesar de su vejez, él iba a vivir hasta el día, ¿no?, de la manifestación del Señor. Y agregamos, hasta la llegada del Mesías. No iba a morir antes de ver al Mesías. Imagínense lo que significaba para el corazón de este hombre tener esa moción del Espíritu. Por un lado era una gracia, por otro lado en él era un interrogante. ¿Cuándo se iba a dar? ¿Cómo se iba a dar? Evidentemente que su piedad y su santidad le hacían sobrellevar y muy bien esta expectativa que él tenía. Ese día, Lucas no menciona mucho más, el mismo Espíritu lo conduce al templo, al lugar del culto, al lugar de la antigua alianza vivida, ¿no?, reconocida, ¿no?, en lo que era todas las peregrinaciones, todo lo que se frecuentaba día a día, el templo, el lugar central de la vida de fe de Israel. Esperaba el consuelo de Israel también. Simeón, movido por esa fuerza interior del Espíritu, él llega al templo. Imaginemos dos situaciones. El templo estaba lleno de gente. ¿Cómo lo iba a reconocer al Mesías? En ningún momento se dice ya sabía que era un niño. De ninguna manera. Él va movido por el Espíritu, pero no lo conocía. Y por otro lado, estaba lleno de ancianos también el templo. No sería Simeón el único. De hecho, hay otro personaje anciano muy importante, una mujer, profetisa, que es Ana. Imagínense, ¿no?, lo que era el ir y venir en el templo, cómo encontrar al Mesías esperado. Y en ese momento tan lindo, sigue el versículo 27. Cuando los padres llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Vamos a detenernos en esto, ¿no? Es decir,
que este hombre, lleno del Espíritu, ve con otros ojos. Ve con otros ojos al Mesías y lo ve en un niño recién nacido, llevado en brazos por sus padres. Es el Espíritu el que le da el ver lo que ningún otro que estaba en el templo pudo llegar a ver. Nadie de los que estaba ahí pudo descubrir que había llegado la nueva alianza al templo, que la nueva alianza había entrado al mundo 40 días antes y ahora llegaba al lugar más sagrado para los judíos. Este hombre, con sus ojos envejecidos por los años, sin embargo, lo reconoce. Los ojos de Simeón en ese niño Jesús, fíjense que descubren la salvación que llegó. Y por eso la canta, la llegada, la canta con un himno espontáneo que brota del Espíritu también, inspirado por ese Espíritu. Lo alaba a Dios, ¿no? Y va a rezar en el versículo 29, ¿no? Tan lindo, el famoso, el Nunc Dimittis, como se dice, ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido. Simeón, fíjense, se define a sí mismo como servidor, cuya misión, por tanto, fue servir. Y esto ya nos suena a nosotros porque el niño que él tiene en sus brazos justamente es el que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por los hombres. El servicio en la vida. Y acá me quiero detener para nuestro primer punto espiritual. Fíjense, ¿no? Simeón profeta, Simeón hombre justo, Simeón hombre piadoso. Sin embargo, sus ojos nos enseñan algo maravilloso, a servir en lo pequeño. Por eso, fíjense cómo la primera lección espiritual que podemos meditar desde este cántico es justamente nuestra vocación de servicio. Aprender a darnos cuenta para qué estamos en la vida. Estamos para servir. No para servir cuando el otro me sirvió. No para servir después que los otros me sirvieron. No para servir en algunos momentos de mi vida. La vida como servicio. La vida como servicio. El hombre que tiene los ojos puestos en el Señor, en Jesús, aprende a vivir para servir. Y descubre que lo que más feliz lo hace, justamente en su vida, es servir. Y fíjense, ¿no? ¿Por qué? Porque acá entra el dinamismo del amor hecho servicio. El que sirve lo descubre a Jesús, aún en la pequeñez de un niño. El que sirve al prójimo lo descubre a Jesús en el hermano, frágil, débil, caído, enfermo, pobre, deformado, desfigurado. Qué belleza es esto, ¿no? Aprender a darnos cuenta que Jesús está justamente sorprendiéndonos, descubriéndosenos a nosotros en la medida en que servimos.
Simeón, porque fue servidor durante su vida, piadoso y justo, descubre en ese niño la salvación, al Salvador, al Mesías que había esperado. La paradoja, ¿no? ¿Cómo entender que la salvación estaba en ese niño? Solo desde la fe, ¿ven? Es decir, la manifestación de Dios que nos enseña a descubrirlo no en lo extraordinario, sino en lo ordinario. Y acá está la clave de todo lo que es la vida oculta de Jesús. La maravilla de lo que es la vida oculta. Es nuestra vida. Nuestra vida no está marcada por lo extraordinario. Lo extraordinario justamente es lo fuera de lo ordinario, lo fuera de lo común. Y eso en nuestra vida no ocurre diariamente. Hoy tenemos que vivir siempre estimulados por cosas que nos hagan sentir que la vida vale porque la vivo con intensidad ahora, en otro instante. Entonces, si no la vivo, me angustio y por eso, para vencer la angustia, recurro a todos los artilugios exteriores que me llevan a la evasión, que me llevan al vacío, que me llevan, evidentemente tomado, entiéndame cómo, de modo desordenado, ¿no? De modo excesivo, por lo menos. El hombre de la interioridad, el hombre del silencio, el hombre del espíritu, sabe descubrirlo a Dios en los hechos y en las cosas más insignificantes, en las personas aún más frágiles. De todos los que estaban en el templo, el único que lo reconoce como Mesías es Simeón. La única que la va a reconocer es la profetisa Ana, un poquito más adelante. Bien, la pregunta para que recemos, ¿no? Señor, ¿dónde te encuentro en mi servicio de cada día? ¿Dónde tengo que descubrirte? ¿Dónde me tengo que encontrar con vos cuando sirvo? En el propio ambiente, en el día a día, en los más cercanos, en la comunidad. Y con lo que decía recién, en el pobre, en el enfermo, en el que a lo mejor no me atrae especialmente su compañía, no me es grato tenerlo, ahí está también el servicio. Y ahí es donde me sorprende Jesús y donde me llena como a Simeón de una felicidad que me dice: yo ya estoy completo. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos vieron la salvación. Te vieron, Señor. Te estoy viendo. Te tengo en brazos. Cuando tengo en brazos al prójimo, al que me tengo que entregar dándole mi vida, porque eso es lo que me la hace ganar, ser feliz verdaderamente. Bien, sigue, ¿no?, el texto de Simeón. Mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Simeón comprende ahora el sentido de toda la historia sagrada vivida. Preparaste delante de todos los pueblos la salvación. Acá está. Siglos y siglos de espera, de preparación, de idas y vueltas del pueblo de Israel, de tropiezos, caídas, infidelidades, destrucciones, reconciliaciones, nuevas alianzas, profetas. Y ahí, ¿no?, está nada menos que la salvación y la comprensión total de lo que es la historia sagrada. Qué maravilla, ¿no? Y ahí viene una frase, ¿no?, en el versículo 32. Luz para iluminar a las naciones paganas. Gloria de tu pueblo Israel.
luz y gloria. La salvación que preparaste a los pueblos es luz. La luz irrumpió en el mundo que despejó las tinieblas. Recordemos lo que es, ¿no?, el Evangelio de Juan. Esa luz que tenía que ser aceptada. Qué lindo, ¿no? Entonces descubrir cómo la luz irrumpe en la simpleza de un niño. La luz irrumpe en la simpleza de ese niño. ¿Y qué viene a hacer? Viene a iluminar. ¿Y viene a iluminar qué? Y acá lo cito a San Juan Pablo II. Miren qué lindo. ¿Qué ilumina? Ilumina las tinieblas de las almas humanas, las tinieblas de la existencia. El esfuerzo del hombre es inmenso para abrirse camino y poder llegar a la luz de la conciencia y de su existencia. ¿Cuántos años a veces dedica el hombre para aclararse a sí mismo, para encontrar la respuesta a preguntas determinadas sobre su existencia? ¿Cuánto trabajo sobre nosotros? ¿Cuántos desvelos? Cristo es el que ilumina en profundidad e individualmente el misterio del hombre. Individualmente y profundamente. Y a la vez, miren cómo termina este texto. Con cuánta delicadeza, dice el Papa Juan Pablo II, baja al secreto de los corazones y las conciencias. Jesús es el maestro de luz en el sentido más profundo. En el 79 dijo esto. Fíjense, ¿no? Viene a iluminar las tinieblas, viene a iluminar las conciencias, viene a iluminar la existencia del hombre, viene a despejar sus interrogantes existenciales. Solo Jesús, luz, es la respuesta definitiva. Simeón lo comprende. Por eso se da cuenta, ¿no?, que al mismo tiempo que esa luz llega también para los paganos, que la nueva alianza no se va a circunscribir en el templo, es la mayor glorificación. En ese niño que tiene en brazos está la glorificación más grande que va a existir, porque es nada menos que la gloria que recibe Dios del mismo Dios hecho hombre. Para rezar. Bien. Y termino con las palabras que Simeón le dice a María. Versículo 34. Su padre y su madre estaban admirados de lo que oían decir de él. Qué impresionante, ¿no? Uno se pregunta, pero ¿quién mejor que ellos sabían a quienes tenían en brazos en el templo? ¿Quién les arrebató ese niño y lo que era ese niño? Y sin embargo estaban admirados. Volvemos, ¿no? María crecía continuamente en su fe, porque conservaba estas cosas y las meditaba. Y con José pasaría algo similar también. Bien, y ahí viene la profecía de Simeón a María. Simeón dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Bien, es decir, lo que le está diciendo Simeón a María
es el misterio de la corredención de María. Asocia directamente a su hijo a ella. Si la pone en el corazón, pegado al corazón de Jesús. Le dice que este niño va a ser signo de contradicción. Y María va a ser aquella que también, asociada a este misterio, va a jugar un papel definitivo. ¿Por qué? Porque a ella, como a nadie, esta contradicción que va a experimentar su hijo, la va a traspasar hasta lo más profundo de su corazón, de su alma. Fíjense, ¿no? María lo está ofreciendo a su hijo, a Dios. Lo ofrece como el cordero que quita el pecado del mundo. Y al pie de la cruz, María lo vuelve a ofrecer. Qué maravilla, es decir, que la redención obrada por Cristo, María la vive unida de una manera única, pero no solo en el misterio de la encarnación y el nacimiento, sino hasta la cruz. Por eso es la corredención de María. Salteo ahí un texto, pero se los dejo después en los apuntes, muy lindo de esto, donde lo dice 1000 veces mejor el Papa Benedicto XVI. Bien, el detalle de Ana, esta mujer profetisa, fíjense, solo me detengo en el versículo 37. La profetisa Ana, que era viuda, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba del niño. Es decir, el que no se aparta del Señor es primero aquel que lo puede descubrir. Dios nunca escondido, sino Dios siempre presente. Es aquel que al descubrirlo a Jesús, su corazón siempre se llena de una alegría tal que no puede callarla. Como Ana, no podemos callar lo que el Señor obra en nosotros. No paraba de hablar del niño. Bien, una pregunta para que nos quede también de todo este texto. ¿Qué nos enseñan a mirar los ojos de Simeón y de Ana? ¿Qué nos enseñan a mirar estos ojos de estos dioses ancianos? Que paradójicamente ya por la edad deberían tener disminuida su vista. Bien, pasamos a la segunda escena rápidamente. Después de un gran paréntesis de años y de años, entre los 40 días y los 30 años, aparece un viaje que hace Jesús con sus padres a Jerusalén, con un interrogante. ¿Por qué de toda la vida oculta de Jesús se recoge este hecho? Podríamos simplificarlo y decir, bueno, es el momento en que Jesús, para la ley judía, empieza a ser adulto, mayor de edad. Por lo tanto, tiene que entrar en el templo y aprender a descubrir que ahora ya él es protagonista de la fe judía y se le exigen determinadas, ¿no?, leyes que tiene que empezar a cumplir. Pero por otro lado, a ver, el texto no dice de movida nada extraordinario que pasase. Desde los 40 días hasta los 12, ¿qué sabemos? La huida en Egipto, el destierro, la vuelta, Bien,
Después de esto, fíjense cómo este hecho significa que Jesús, inmerso en la comunidad judía de fe en la sinagoga de Nazaret, se hace la peregrinación a Jerusalén. Es decir, Jesús cumple la mayoría de edad en la fe y tiene que ir al templo. Esa ida de 4 días es toda una peregrinación que los padres de Jesús hacen con él, y lo harían con otros del pueblo y otros de otros pueblos que se van sumando. Por lo tanto, era toda una peregrinación litúrgica, solemne, importante, por eso la cantidad de gente. Bien, sumado a que estamos en el contexto de la Pascua, como señala Lucas en el versículo 41. Bien, subieron a Jerusalén como de costumbre, y acabada la fiesta de Pascua, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Bien, vamos a pensar en este momento, ¿no? Primero en algo muy lindo. Nosotros hablábamos la semana pasada de lo que habrá sido el camino de María, embarazada de Jesús, y de José, con todo el grupo que iría también hacia Belén. Bueno, Belén de Jerusalén no está muy lejos. Para María y para José, hacer ese camino con Jesús de 12 años, ¿cuántos recuerdos les traería? ¿Cuántos recuerdos cada vez que iban a Jerusalén? Y ese año donde su hijo cumplía la mayoría de edad, ¿no? Podemos hasta pensar lo que Jesús se diría a sí mismo. Tú, Padre, no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Los 12 años de ese preadolescente y la entrega maravillosa. El hecho lo sabemos, ¿no? Bien, como lo narramos, Jesús se queda, y vamos a los 2 versículos finales, al 48 y al 49. ¿Se acuerdan que lo buscan, ¿no?, los padres, y recién lo encuentran significativamente al tercer día? Versículo 46 marca esto. Lo encuentran en el templo, hablando con los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndole preguntas. Bien, María lo ve eso, José también lo ve, y dice, quedaron maravillados. Pero enseguida el corazón de la madre vuelca que lo lógico, la angustia de una madre. María no puede dejar de manifestarle su angustia guardada esos 2 días en su corazón. Reflejo de la angustia guardada silenciosamente por José. Y frente a esto, frente a esta pregunta, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pongámosle el tono, recémoslo en oración, y cada uno le va a ir brotando esa tonalidad que María a lo mejor nos quiera dar a cada uno para comprender esa pregunta de la madre, que también es para nosotros hoy, ¿no? Y acá tenemos algo que tal vez no prestamos mucha atención. La primera frase del Hijo de Dios, recogida en un evangelio, a los 12 años. Las primeras palabras de Jesús son: ¿por qué me buscaban? No sabían
que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre, versículo 49. Y acá surgen varias preguntas que quiero compartir con ustedes, sin mucho comentario, o para que cada uno la dialoguemos con el Señor, con María y con el Señor. Es que María y José no tenían que buscarlo a Jesús. ¿Cómo entender esa frase de María? ¿O es que buscándolo de una manera, María lo descubre a Jesús de una manera distinta? Por ejemplo, pensando que Jesús comenzaría tal vez su misión ahí, esa salvación para los pueblos y signo de contradicción para muchos, ¿acaso no se estaba cumpliendo ya? Para la misma madre que queda como asombrada, confundida, que no comprende. ¿Qué era ese buscarlo, no buscarlo? ¿Qué significa? ¿Cómo entender las palabras de Jesús? Debo ocuparme. Es decir, ¿y cuáles son las cosas del Padre que Jesús debe ocuparse? A sus 12 años. ¿Cuáles eran? ¿Está diciéndole Jesús, al hablar de mi Padre, que ellos no son los padres? ¿O qué? ¿Qué les quiere mostrar Jesús? ¿Qué les quiere hacer madurar y crecer en la fe a estos santos, santísimos padres? La espada no se empieza ya a hundir y a sentir en el corazón de María, y por qué no también en pensar en el corazón de José. Enseguida dice, ellos no entendieron lo que decía. Y dejo la pregunta y cierro con este texto. ¿Qué pensamos que debían aprender a comprender sus padres? ¿Qué creemos? Y bajémoslo a nosotros también, ¿no? Y cierro la tercera escena que está enlazada, ¿no? En los dos esos versículos que resumen los 18 años de vida restantes silenciosos del Señor. Ellos no entendieron lo que les decía. Versículo 50. Versículo 51. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Qué desconcertante, ¿no? Que de los 30 años se nos diga este versículo. Y más difícil es también comprender lo que la palabra de Dios querrá decirnos con ese crecimiento de Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia, que encierran estas tres palabras: sabiduría, estatura y gracia. ¿A qué se refieren? Y vamos a las preguntas más lindas, ¿no?, que quiero compartir con ustedes y cierro. ¿Qué nos enseña Jesús con sus 30 años escondidos a los ojos de los hombres? ¿Por qué no 4 y 29? Dios asume la simpleza de nuestra vida humana, entre rutinas y cosas sencillas, entre
la vida familiar y un hogar en un pueblo chiquito, Nazaret, entre trabajos y cansancios, entre la carpintería y el hogar, entre parientes y amigos, en una religiosidad personal y en una religiosidad comunitaria vivida en la sinagoga, entre estudio, juego de niño, juego de adolescente, juego de hombre, el descanso del Hijo de Dios. ¿Cómo serían todas estas cosas? Tengamos en cuenta una cosa. Ojalá nunca pensemos que la vida oculta de Jesús es solo el preludio o el prólogo de una gran sinfonía, de una gran ópera, de la verdadera vida de Jesús de Nazaret. La vida oculta de Jesús es el milagro más grande. Es la más honda de todas las predicaciones de Jesús. En rigor, es la vida verdadera de Jesús, porque los otros años no fueron sino explicitar en palabras lo que el Hijo de Dios vivió en el anonimato. Fueron la explicitación para que nosotros entendamos la vida de Cristo y nuestra propia vida. Simple, sencilla y cotidiana. ¿Acaso pronunciar las bienaventuranzas, como lo hizo Jesús en el Sermón de la Montaña, fue más importante que vivir las bienaventuranzas en el silencio de 30 años como la vivió Jesús? ¿Acaso la cantidad de milagros que hizo Jesús son más importantes para el Hijo que no haber hecho ninguno, supuestamente, ¿no?, en todos esos años? ¿O fue un milagro también eso? El silencio, y lo sabemos, ¿no?, y tenemos que aprenderlo cada vez más, es muchas veces más grande que las palabras. Y termino brevemente, y lo hago como oración, con un texto de San Pablo VI, para algunos conocidos, cuando estuvo en Nazaret. Miren lo que dice sobre la vida oculta de Jesús. Dice: Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús. Aquí se aprende el Evangelio, se aprende a escuchar, a observar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima y bellísima manifestación del Hijo de Dios. Aquí se aprende el método con que podremos comprender quién es Jesús. Todo habla, todo tiene su sentido. Como quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde y sublime escuela de Nazaret. Lección de silencio, silencio de Nazaret. Enséñanos el recogimiento y la interioridad, la necesidad y el valor de lo que es la preparación en el estudio, en la meditación, en la vida personal. Nazaret, lección de vida doméstica, que nos enseñe la importancia de la familia y la comunión de amor. Nazaret, lección de trabajo. Oh Nazaret, oh casa del Hijo del Carpintero, cómo querríamos comprender y celebrar aquí la ley redentora de la fatiga humana, recomponer acá la conciencia de la dignidad del trabajo. Bien, con esto cerramos este ciclo de charlas. Gracias por acompañarnos también ustedes, por también la fidelidad, ¿no?, de estar siempre con nosotros. Bien, probablemente en unos días ya les vamos a estar comentando
algunas nuevas actividades que tenemos pensado para los próximos meses, de acuerdo a cómo se vayan dando la evolución en todas las actividades más presenciales. Pero bueno, a todos, ¿no?, les deseo un buen descanso, y en el corazón de María, que meditaba y guardaba las cosas en su corazón, que el Señor nos regale su bendición y la gracia de aprender cada vez más a comprender nuestra vida desde la vida de Jesús, desde su infancia y su vida oculta, desde lo que es para nosotros aprender a guardar, meditar para vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.